Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre mi reseña literaria de Aves sin nido. Bueno, primero que nada vamos a comenzar con la ficha técnica, que lleva con sí el título que es Aves sin nidos, la autora de la obra que sería Clorinda Matto de Turner, el género de la novela que sería realista, social y de denuncia, el editorial que es la Biblioteca de Ayacucho, año de publicación que sería el año 1889, la edición leída, que la edición que hemos leído sería la edición escolar 2023 y el número de páginas que serían 220 páginas. Bueno, comenzamos con el resumen de la obra, comenzando con el capítulo 1. Lucía y Fernando Marín llegan al pueblo andino de Quillac, buscando un lugar tranquilo donde vivir. Desde su llegada notan la miseria de los campesinos y el maltrato que sufren por parte de las autoridades. Al instante se sorprenden por la diferencia entre las casas humildes de los indígenas y las de los poderosos. El pueblo vive dominado por el gobernador, don Pancorbo, el cura Pascual Vargas y el alcalde don Bruno, quienes abusan de su autoridad. Los Marín son bien recibidos al principio, pero Lucía siente tristeza al ver tanta pobreza. Después de ese momento decide ayudar a los más necesitados. La autora presenta así el conflicto principal, la lucha entre la bondad y la injusticia. Capítulo 2. Lucía presencia una escena cruel. Unos indígenas son golpeados por orden del gobernador y del cura, acusados falsamente de no pagar tributos. Indignada, interviene y los defiende, ganándose la gratitud de los campesinos, pero también la enemistad de las autoridades. Fernando intenta calmar a su esposa, teniendo represalias. Aún así, Lucía insiste en ayudar a las familias maltratadas. Se revela el abuso del poder eclesiástico y político en Quilla, donde los pobres no tienen voz. Este capítulo muestra el contraste entre los campesinos de Lucía y la corrupción del cura Vargas, que utiliza la religión para oprimir. Continuando con el capítulo número 3, se nos dice que los Marín conocen a Marcela Yupanqui, quien es una mujer trabajadora que vive con sus hijas Rosalía y Juanita. También se nos dice que Marcela está endeudada por culpa del gobernador. Lucía al ver esto se conmueve con ella y decide ayudarla con ropa y alimento. Y Fernando también decide tomar acciones legales, pero es rechazado por el gobernador injustamente. En este capítulo se nos presenta cómo la injusticia social afecta mayormente a las mujeres indígenas. También se nos dice que en este capítulo se nos presenta la diferencia entre el trabajo duro que hacen los indígenas en el campo y el de los poderosos del pueblo de Quillal. Continuando con el capítulo número 4, se nos dice que Fernando se entera de que los indígenas son obligados a trabajar en obras públicas sin paga y que sus quejas son ignoradas. Eso genera indignación en Lucía y decide criticar abiertamente al cura y al gobernador. Eso genera que las familias más poderosas hagan comentarios de malicia hacia ellos y también que la familia Marín sea vigilada 24/7 por los poderosos. Pero esto también genera admiración y un deseo de justicia en los indígenas hacia ellos. En este capítulo se nos habla sobre el valor de enfrentarse a la injusticia social. También Clorinda de Mato utiliza un tono crítico hacia la injusticia y la hipocresía de las autoridades políticas y religiosas. Continuando con el capítulo 5, se nos dice que Lucía, enferma por la altura y las condiciones de Quillap, a lo cual Marcela accede a cuidarla. En este capítulo se nos dice que Lucía también escucha rumores sobre que el cura hace abuso de su poder para enriquecerse y realizar injusticias.
Fernando trata de calmar la situación, pero ambos se dan cuenta de que vivir en Kiyat es mucho más peligroso de lo que ellos imaginaban. El pueblo comienza a dividirse entre quienes apoyan a los marines y quienes los critican abiertamente. En este capítulo se nos da a rescatar la fe que tiene Lucía a pesar de las adversidades y las dificultades. En el capítulo número 6 se nos dice que el cura Vargas y Pancorbo buscan vengarse de los marines. Así que el cura, en una misa, critica abiertamente a Lucía y a Fernando, lo cual genera que los vecinos se asusten. Entonces, pero a lo cual Lucía mantiene la cabeza en alto. También se nos dice que los indígenas siguen siendo explotados en trabajos sin paga. Pero también se nos menciona que Lucía, a pesar de todo ello, sigue ayudando a las familias indígenas, lo cual genera que su relación con el pueblo aumente y mejore. En este capítulo se nos resalta la hipocresía del cura y del gobernador, lo cual hace que quiera hacer quedar mal a Lucía y a Fernando. Continuando con el capítulo número 7, se nos dice que Rosalía y Juanita son víctimas de acoso por parte de los más poderosos, a lo cual Lucía interviene y denuncia el abuso, pero nadie le hace caso. Esto genera que la tensión entre el cura y los poderosos aumente hacia los marines. También se revela que el cura tiene relaciones con las jóvenes del pueblo y que utiliza el miedo para silenciar a las familias. En este capítulo se profundiza sobre cómo son tratadas las mujeres indígenas en esos tiempos y cómo Lucía es un símbolo de esperanza y de fe. Capítulo número 8. En este capítulo se nos dice que Fernando investiga y encuentra información que demuestra la irregularidad del cura y el gobernador, a lo cual él intenta enviar una denuncia formal a Lima, pero los mensajeros son interceptados por sus enemigos. Asimismo, sus enemigos también empiezan a generar calumnias y planean atacarlos. También se nos dice que Rosalía y Juanita logran refugiarse en la casa de los marines. Este capítulo resalta la corrupción institucional y el peligro de enfrentarse a los más poderosos, pero también resalta la unión y la solidaridad de los que buscan un cambio. Capítulo número 9. En este capítulo se nos dice que Fernando cita a los pobladores a una reunión, a lo cual muchos asisten, pero a escondidas, temerosos de ser descubiertos. En esta reunión Fernando habla sobre la injusticia y la corrupción, a lo cual muchos pobladores indígenas expresan su sufrimiento y deciden apoyarse mutuamente, lo cual genera que se genere una resistencia pacífica. El cura, al enterarse, decide tomar represalias contra los participantes. Esto genera que Lucía y Fernando se den cuenta que su vida está en peligro, pero aún así deciden seguir adelante para que la verdad salga a la luz. Capítulo número 10. En este capítulo se nos dice que el ambiente en Kiyat es extenso. Los abusos del cura y del gobernador son mucho más evidentes. Lucía es insultada en público y Fernando recibe amenazas de muerte. Pero a pesar de todo esto, los campesinos apoyan mucho más, a lo cual Lucía decide quedarse y continuar con su labor solidaria. Y Fernando planea ir a Lima a denunciar los abusos. Este capítulo cierra con una nota de esperanza y de lucha, destacando de que la justicia tarda en llegar, pero llega. Análisis de la narración. En la portada. En la portada observamos a unas mujeres andinas y un paisaje de la sierra peruana. Al inicio yo pensé que trataría sobre una historia sobre la vida rural o la vida en el campo, pero leyéndola me di cuenta que trata sobre la injusticia social y la denuncia. Personajes. Siguiendo con los personajes, los protagonistas en este caso serían Lucía y Fernando Marín. Los personajes secundarios serían Marcela, Rosalía y Juanita. Los antagonistas en este caso serían el cura Vargas y el gobernador Pancorbo. Yo me identifico con Lucía porque me hace recordar la labor solidaria que cada uno debe realizar sin importar el tipo de injusticia que esté viviendo. O sea, que debemos enfrentarnos a todo tipo de problemas que tenemos en el día a día.
Tiempo. La obra está relatada en el siglo XIX, eh, tiempo posterior a la independencia del Perú, donde los abusos hacia los indígenas eran mucho más evidentes. Lugar. Está situado en el pueblo ficticio de Quillap, en la sierra peruana. Los lugares más destacados serían, en este caso, la Casa de los Marín, la iglesia y la plaza. Valoración personal. Aves, Aves sin nido es una novela muy poderosa, la cual mezcla emoción, crítica y lucha. Me gustó y me impactó la decisión de Clorinda al denunciar hechos de justicia en una época donde las mujeres no tenían voz ni voto. Marcela y Lucía son la clara representación de solidaridad y de justicia. Aunque tienen partes tristes, sí nos deja un mensaje claro. Siempre hay que luchar por la justicia. La recomiendo hasta ahora porque enseña valores de justicia, de igualdad y de solidaridad. Muchas gracias.